Este año se cumplen 50 de la publicación del primer LP de Triana, editado dentro de la serie Gong de Moviplay, un disco sin título que acabó siendo conocido por El Patio, como rezaba el cartel que figuraba en la esquina de la contraportada, y que no alcanzó el éxito hasta que uno de sus temas, hoy mítico, este que suena, Abre la puerta, brilló como banda sonora original de Manuela, ópera prima cinematográfica de Gonzalo García Pelayo, en el probablemente el mejor zapateado de la historia del cine. El disco tuvo tan poco apoyo de radios y medios de comunicación que solo en el primer trimestre vendieron 19 ejemplares. Por suerte, se abrió paso gracias al boca a oreja de los que vivieron la mística de los primeros conciertos del grupo sevillano hasta llegar a convertirse en un disco histórico. Nosotros nos adelantamos, se publicó el 19 de abril. Quedan poco menos de 3 meses para que esta efemérides se cumpla. Y aquí estamos con Juan Mellado para nosotros hablarlo, porque Chipiona también juega un papel importante en esto del rock andaluz, Juan. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona, Juan Carlos Sáez en la labor de control. Hace unos días Eduardo Rodríguez Rodway, en su perfil de Facebook, recordaba que se iba a cumplir este año el 50 aniversario de la grabación del disco del Patio y el gran trabajo que tuvieron que hacer para hacer esa grabación. Y me acordé y dije, bueno, aquí desde Radio Chipiona, emisora municipal, nos tenemos que adelantar a esta buena nueva, porque de aquí en adelante van a salir muchos programas, muchas publicaciones en torno a la conmemoración del 50 aniversario de la creación de este LP, que no se llamaba El Patio, sino simplemente Triana, y nos pusimos en contacto con dos de los personajes principales de la producción de este disco. Por un lado, Gonzalo García Pelayo, que fue quien creó en ellos para la producción de este disco. Es verdad que incluso él, en unas jornadas que hicimos en torno al 40 aniversario de Red Chipiona, vino a hablar de la producción musical, y a preguntas de nuestro compañero Mamé Valdés hablaban de la producción de este disco y que solo se vendieron en principio 19 copias, y que fue a partir del segundo disco, del segundo LP de Triana, cuando se fue dando a conocer el anterior. Bueno, pues ese disco, aunque se publicó el 14 de abril, fecha emblemática, se acabó de grabar el 21 de marzo, o sea, un mes antes. Entonces nosotros aquí desde Radio Chipiona hemos dicho, bueno, esto es importantísimo que desde aquí pues empecemos a dar la premisa de que el 50 aniversario de la grabación de este mítico trabajo y de este mítico grupo que fue su primer trabajo. Y con lo que es Chipiona, porque recordemos que en esa época del underground, donde en Barcelona había un movimiento importante y en Sevilla había otro muy ligado a la base norteamericana de Morón, por donde llegaban influencias importantísimas, pero ojo, la línea de los amarillos empezaba en Sevilla, claro, y terminaba en Chipiona, y aquí teníamos la base de Rota al lado, con lo cual se creó hoy una línea importantísima, que fue lo que posteriormente llegó ya luego a Los Caños y a otros sitios, ¿no? Claro. El movimiento hippie, y el rock progresivo, todas estas cosas, la psicodelia, pero el primer paso importante fue aquí en Chipiona. Por eso queríamos nosotros hablar de esto. Y que aquí, antes del fenómeno de Triana, tuvimos el fenómeno de Smash con Julio Matito, que es una antesala de Triana. Son primos hermanos musicalmente hablando. Ya Triana es una evolución también importante. Juan, y sobre todo la vinculación de los García Pelayo, tan importante, claro, en Chipiona. Todo esto, con Chipiona, ¿no? Pues en este caso, Gonzalo García Pelayo fue el productor de la que hablaba cuando estuvimos ahí en el Chusco, en el 40 aniversario de la radio, hablando de la producción musical, y su hermano Javier, el manager que los lleva a todo sitio, y ya os digo, que son dos personajes, los hermanos García Pelayo, Gonzalo y Javier, sin ellos no se podía escribir la historia de la música pop española. Y Gonzalo precisamente decía que, claro, esto de vender 19 copias era explicable porque en aquella charla coloquia se decía, había un montón de gente que estaban
emparentada con el pop inglés, con el rock inglés, la música anglosajona. Ese público estaba ahí. Otro público estaba instalado en los cantautores, otro público en la copla, en el flamenco. Pero esto era nuevo, esto es a lo que la palabra tan fea ahora que se dice, ese nicho que se creaba, meter eso ahí, esto era algo revolucionario, lo que luego se llamó el rock andaluz. Antes de escuchar a Gonzalo García Pelayo, hay unas declaraciones muy interesantes sobre esto del único de los 3 miembros del grupo Triana que queda vivo. Fallecieron Jesús de la Rosa y Juan José Palacios el Tele, vocalista por un lado y teclado y batería y percusionista por otro, y la guitarra flamenca y sobre todo, el músico por antonomasia del grupo era Eduardo Rodríguez Rodway, que todavía vive. Claro, y creador del grupo. Él en su perfil de Facebook dice, Jesús y yo nos juntamos en el camino y junto a Tele pasamos un año durísimo ensayando y dando forma a las canciones que serían nuestra carta de presentación. Así fue como durante todo 1974 y en el garaje de mi casa, hay otra gente que lo sitúa en el garaje de la casa de Javier García Pelayo, los 3 nadie más dimos vida al patio. Luego ya a finales del invierno del 74 lo grabamos y en primavera, por eso yo hablo del 21 de marzo, tras la mezcla definitiva salió a la calle y dice que lo demás es historia. Y recuerda a Eduardo Rodríguez Rodway, el disco nació incomprendido, al igual que todo lo transgresor y rompedor que se hacía por aquellos días. Y aunque huérfano de público, poco a poco fue ganando adeptos. Año tras año y día tras día, en los tiempos en que nuestra ópera prima cumple 50 años, este año, sois vosotros, él se dirige al público, los que con vuestro criterio lo habéis situado en lo más alto de los discos del rock español de todos los tiempos. Y entonces él da las gracias, pues, tanto en nombre de sus compañeros y colaboradores, así como en el suyo propio, y lo firma como Eduardo Rodríguez Rodway. Y sobre todo esto es lo que nos ha contado a nosotros, a la gente de Chipiona y a la audiencia de Radio Chipiona, emisora municipal, Gonzalo García Pelayo. Creo que El Patio es uno de los grandes discos de la historia del rock, no solamente del rock en español o del rock de España, sino del rock universal. Pocos discos hay superiores en calidad, en emoción, en entrega y en realmente el estar hablando de la vida de sus autores, de su manera de ver el mundo, en fin, lo que es la transmisión artística, lógicamente. El Patio fue un disco que hicimos en el año 75, es decir, efectivamente estamos cumpliendo el 50 aniversario. Exactamente lo terminamos, porque era una fecha muy característica, el día que entraba la primavera, el 21 de marzo del 75, de 1975. Yo recuerdo que habíamos terminado de mezclar la última canción, la más sencilla, la habíamos dejado para el final, todo de color, y salía un poco a ver cómo entraba la primavera en el amanecer de ese día, porque habíamos estado toda la noche y toda la madrugada mezclando los últimos temas, la última sesión de mezcla del Patio. No sé, me parecía que era sintomático que arrancase la primavera exactamente cuando habíamos terminado, nada menos además que el tema todo de color, que prácticamente era también una especie de semblanza de la primavera. El Patio había tenido un precedente con un single que Triana hacen por su cuenta, yo no participo en ese single, ahí les ayuda mucho Teddy Bautista, para mostrar un poco su estilo, un poco como muestra de lo que querían. Lo pasean por varias compañías, las más importantes. Todas las conocía perfectamente Eduardo, porque Eduardo, el guitarrista de Triana, era miembro de Los Payos, había tenido un gran éxito anterior y lógicamente lo atendían con bastante cariño todas las compañías, las grandes compañías. Pero la música de Triana desconcertaba, porque no era la música convencional española y por otra parte tampoco se le podía considerar como un grupo de rock de prestigio como eran fundamentalmente los ingleses o los americanos, los grupos internacionales. En definitiva, ninguna compañía importante, grande, acogió a Triana y le quiso editar un siguiente disco, ni siquiera tampoco ese primer single, como os comento. Fue mi hermano Javier al que, al conocer un poco la grabación de este disco y estar yo empezando la serie de Movie Play, pues me lo ofrece y yo inmediatamente le digo que sí. ¿Por qué? Porque ya los conocía de antes. Era amigo de Eduardo, había estado con él incluso en París antes de que se fundaran los Payos. Era también, conocía perfectamente a Jesús de la Rosa por su trayectoria en Nuevos Tiempos, uno de los grupos importantes, rival, entre comillas, porque eran amigos
de Smash, que era el grupo que yo entonces manageaba. Por supuesto que el sí fue inmediato al single y a la grabación en cuanto tuvieran preparado el disco, en cuanto tuvieran preparado las canciones para hacer el disco completo, el LP completo, que se llamó simplemente Triana, pero que luego por el dibujo que hizo Máximo Moreno en la portada, todo el mundo empezó a llamarle el patio, cosa que me gusta porque realmente le da mayor personalidad llamarse el patio que solamente el nombre del grupo. Esto es un poco, digamos, porque el grupo quedó en manos de su fan. Sin embargo, el disco no tuvo ninguna repercusión en su salida. Yo recuerdo la decepción que fue después de la ilusión de editarlo, que en ese primer semestre, de ese año que sale el disco, del 75, la primera parte se liquida semestralmente cada 6 meses. Entonces, a final de agosto me llega la liquidación de lo que se ha vendido desde enero hasta el mes de junio, que es pocos días porque el disco que se había grabado, como digo, hasta el 21 de marzo, pues sale un mes después, es decir, sale en abril, y las ventas de abril, mayo y junio, solamente son 3 meses, pero era desoladora la cifra, 19, es que no se me olvida. 19 copias vendidas. La compañía me engañaba, era mentira, por supuesto. Todo lo que me liquidaban siempre era como la tercera parte. Pero en fin, no animaba mucho que en vez de 19 pudieran haber sido 60, 65 o 70 copias. Seguía siendo realmente un desastre. A nadie le interesaba entonces la música de Triana. Pero, de alguna manera, ellos tenían una gran fe en lo que estaban haciendo, eso es muy importante. La figura un poco creadora del grupo, que es Eduardo, creo que tenía siempre una gran fe en la flamencura del grupo, como él dice en nuestra película de Todos de Color, y el grupo sigue para adelante. Mi hermano Javier, que los managea, los mueve, lo lleva a sitios fundamentalmente universitarios, pequeños círculos de rock de discoteca de Madrid, empieza a mover el grupo y el grupo en directo, a pesar de que no tenían un sonido absolutamente arrebatador, pero sí tenían la magia de las velas, tenían la magia de que lo que hacían era realmente una manifestación artística de primer nivel. El grupo va avanzando, avanzando, avanzando. La gente que ve al grupo cantar se va realmente ilusionando de que ese grupo español tiene algo que solamente encuentran en la música internacional de los americanos y de los ingleses, y el disco va avanzando, avanzando, avanzando. Así a los 2 años, pero sí 2 años, 2 años de la edición del disco, recuerdo que empezamos la grabación del segundo. La grabación del segundo, Hijo del Agobio, ya me daba la tranquilidad de que, como yo pensaba en esa cifra, ese disco iba a vender al menos 15.000 copias, que ya me parecía que era un éxito. Bien, en ese momento estaba ya arrancando el patio. Cuando sale Hijo del Agobio, ya Triana tiene un prestigio y no solamente son 15.000 copias, sino que en el año siguiente venden 150.000 copias. Me equivoco por la división de 10. Venden 10 veces más, pero además tira del patio. Y la maravilla es que un disco que había salido 2 años antes empieza a convertirse en éxito, camina, hasta convertirse, como hoy ha ocurrido ya y como de alguna manera hoy se cumple en este año el 50 aniversario, el gran éxito de la música de rock, no solamente, como digo, del rock español, sino del rock mundial. Mucho mejor que muchos discos que salieron también hace 50 años y que ahora se comentan en muchas de las publicaciones. El Born to Run de Bruce Springsteen, otros muchos discos que ahora se están comentando porque 50 hay una cifra muy redonda, que son claramente inferiores al patio, el gran disco de la música de rock española. Para decirlo todo, contemos que el disco tiene una cara A y una cara B, los LP de aquella época, la gente joven esto a lo mejor no lo conocen ahora como tal, que estaba compuesto por 7 canciones, pero ojo, que abre la puerta, que es la canción que abría la cara A, dura 9:48 minutos, que eso es algo inusual, aunque en la época del rock progresivo sí pasaba. Claro. Y la cara B la abre Sé de un lugar, que son 7 minutos y 6 segundos. Mira, por decirte alguna cosa, ya tenemos grabado un especial de coplas y canciones y de vuelta dedicado al 50 aniversario de este mítico LP, y claro, hay algunas canciones, como el programa dura 25 minutos, que no las hemos podido meter enteras, entonces ponemos algunos minutos, pero siempre que se pueda escuchar un tema en su integridad,
Eso es maravilloso, y sobre todo este tipo de música que, como dijimos al principio de este programa, era rompedora, nada había como esto. Sí recuerdo en algunos temas del grupo Módulos, más o menos por la misma época, había temas de Módulos que se parecían. No sé si fue antes el huevo o la gallina. Me parece a mí que primero fueron los Módulos, pero bueno, como tampoco soy yo expertísimo, ni tengo los datos oficiales de eso, son apreciaciones mías, no lo voy a dar por seguro. Y lo interesante de este LP del que estamos hablando, todos los temas son firmados por Jesús de la Rosa, menos el Todo es de color, que es de Lole y Manuel. De Manuel Molina. De Manuel Molina. Y del Tele. De José Palacio. Y entonces todos los demás son de Jesús de la Rosa. La cara abre la puerta precisamente, sí. Está Luminosa Mañana, que es otro tema mítico, y Recuerdos de una noche, que son bulerías 5x8. Y en la cara B hay 4 temas: Sé de un lugar, Diálogo, En el lago, que también dura 6 minutos 32, y Todo es de color, 204, de Manuel Molina y Juan José Palacios, el Tele. Juan... Que este tema es el último que se graba en el LP. O sea, Todos de color es cuando ya finalizan, estuvieron toda la madrugada, finalizan con los albores de la mañana grabando el Todos de color. Bueno, otra persona absolutamente fundamental es Javier García Pelayo, hermano de Gonzalo, que fue el manager, la persona que le abrió las puertas de todos los sitios al grupo cuando empezó de verdad a abrirse camino. Así que vamos a escuchar a Javier García Pelayo. Hola Juan, buenos días. Mira, el otro día nos invitó la Warner a una escucha en un estudio de grabación del disco remasterizado de Triana, de una colección de canciones de Triana que han remasterizado los temas, y suena extraordinario. O sea, han abierto la compresión de todo, la batería le da la vuelta a la sala, la voz de Jesús está extraordinaria, está todo, claro, con toda la técnica nueva que hay ahora mismo, pues estaba muy bien grabado en su momento, muy bien tocado, muy bien mezclado, las mezclas son prácticamente las mismas. Han cambiado alguna cosa, no de las canciones de Gonzalo, que produjo Gonzalo, pero de otras le han cambiado alguna cosa. Pero en general, o sea, el disco está magnífico, un sonido extraordinario, y ya te digo que da gusto oírlo completamente, ¿no? Y claro, son 50 años desde que salió El Patio, que hay pocos artistas que 50 años después se estén acordando la gente de ellos, que tengan tantos grupos que hay en Andalucía, sobre todo, que hacen homenaje a Triana, tocando los temas de Triana con muchísimo respeto y con muchísimo gusto. Y hay muchos, hay 10, 12, 15 grupos que hacen homenaje a Triana y tienen su público, es decir, que llenan esos conciertos. Que hay mucha gente todavía que se acuerda de Triana y mucha gente que no los conocieron, pero los conocen ahora y por sus padres o por sus hermanos mayores o por lo que sea, y le encanta. O sea, Triana ha sido un faro como el de Chipiona en la música española, que está ahí todavía brillando y todavía sigue llevando a la gente hacia esa luz que fue Jesús de la Rosa y Triana entera. Y me alegro mucho que se recuerde efectivamente en programas de radio, en programas de televisión, y la gente y tal. O sea, significa que esa música está todavía viva. Pues nada, oye, que un abrazo y enhorabuena, y 50 años más. Un abrazo, hasta ahora. Un verdadero lujo estas declaraciones en exclusiva para Radio Chipiona de Javier García Pelayo, y dándonos al minuto prácticamente las novedades al respecto. Sí, porque esto ha sucedido hace pocos días, hace 2 o 3 días que ellos han estado en la Warner haciendo esta audición, y yo imagino que ahí va a haber un relanzamiento en breve de ese disco, y no sabemos si habrán publicaciones y todo eso. Perdón, así que nos estamos adelantando a todo Dios. El disco El Patio, que cumple 50 años, no se llama El Patio, pero se dio en llamar El Patio, porque precisamente la portada no tenía ningún nombre, el disco, y en esa portada está hecha... Bueno, quiero recordar aquí que nuestro buen amigo Mamés Valdés
él me comentaba muchas veces, dice, yo tengo infinidad de discos que los he comprado por la portada, después el disco no valía nada. Ajá. Pero había una época en el mundo de la música en la que había un verdadero movimiento artístico Claro. en relación a las portadas. De ahí la importancia de estas cosas, ¿no? Entonces, el disco no tenía nombre, pero esa portada era un patio, creo que recordar, de la Plaza del Cristo de Burgos, y está hecho sobre una fotografía de Máximo Moreno. Claro, los hermanos Moreno, si ustedes se les dicen Benito Moreno, José L. Moreno, hablamos del grupo Los Payos, hablamos del humorismo, pero detrás de eso pues está el grupo Triana, está movimientos musicales y está movimientos artísticos y autores de gran renombre, en este caso es de la portada Máximo Moreno. Uno de los hermanos Moreno, precisamente, que, bueno, hay que decir que Benito es el autor de esa famosa sintonía del programa de radio El Larguero, El Ra Ra Ra, de José Ramón de la Morena, así que ahí lo dejamos todo. Y incluso la señora que aparece en el patio, creo que estaba haciendo un potaje de chicharrones o algo así, se cuenta, pues también es conocida, tenía su nombre, en fin, algo verdaderamente mítico, tanto el disco como la portada. Y aquí nos cuentan que es una portada costumbrista y dice que meses antes de publicar Benito su primer disco, Máximo Moreno, su hermano, ya había pasado por el corral sevillano de la Plaza de Cristo de Burgos, donde pudo fotografiar la decadencia de un típico barrio andaluz y a Dolorcitas, una señora de 70 y tantos años que estaba cocinando un potaje de chicharrones en su pequeña cocina de carbón, sin ser consciente del protagonismo que iba a tener en una de las portadas más míticas del rock andaluz. Pues una maravilla también la portada, que hace honor al disco. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Siempre es un placer escuchar a Triana y mucho más en estas circunstancias. Así que vamos a vivir ahora una serie de meses muy, muy interesantes, sí, hasta que se cumpla la efemérides, claro, que es el 14 de abril. Se acabó de grabar el 21 de marzo, pero en la emblemática fecha, el 14 de abril, es cuando se publica. E intuyo que va a haber un aluvión de recordatorios a partir de ahora.
107.1 Radio Chipiona, un lugar en las ondas para la comunicación ciudadana. Onda local de Andalucía.